El hombre que pide abstención revolucionaria, una cosa así. Bueno, vamos a matizar el tema. Arrancamos por lo último. Maticemos el tema. A ver. Mi planteo fue hacer un ejercicio intelectual. Hay momentos, dicen, donde para el ser humano es tan difícil pensar como para el mono caminar en dos patas. Eso lo decía Toynbee, que es un historiador que me gusta mucho. Así que quiero aprovechar este momento para sacar el abstencionismo revolucionario del cajón de las propuestas para ponerlo en el cajón de los planteos teóricos y utilizarlo únicamente para reflexionar sobre si estamos frente a un régimen legítimo o ilegítimo. Y si estamos frente a un régimen ilegítimo, medidas extraordinarias pensadas afuera de la caja nos van a servir para tomar mejores decisiones. Así que quiero que se queden tranquilos todos los compañeros que se enojaron tanto. Por eso que planteé y que el argumento fundamental era dejarle la cancha libre a Milei. Primero, que en una situación como esta, de ninguna manera nosotros vamos a hacer no vamos a tener una posición sectaria. Vamos a tener una posición sectaria. Vamos a buscar, o vamos a decir independiente, para no ser vamos a buscar el mayor nivel de coordinación con todas las fuerzas aliadas al Partido Justicialista. Y segundo, que la invitación era hacer un ejercicio teórico, un ejercicio intelectual, y que ante la falta generalizada de acuerdo dentro de las fuerzas políticas y en gran parte de nuestra propia militancia, de mis propios compañeros, retiro la propuesta del abstencionismo revolucionario. Mira, exclusivo. En el pase estamos retirando. Dije yo. Sí, muy bien. Estamos te habías retirando, enganchado con la propuesta. Estamos retirando. No. Y te puedo decir los argumentos que me llevaron a tener esa mala idea, porque evidentemente cuando todo el mundo está en contra, o la mayor parte está en contra, uno tiene que pensar si no se está equivocando. Creo que es un buen ejercicio también, no sé si llamarle de humildad, pero por lo menos de de introspección. Si vos decís algo y le cae mal a todo el mundo, incluso a tus propios compañeros, probablemente algo de eso tenés que revisar. Pero hay un argumento que tiene que ver con mi experiencia vital. No solamente con la historia del abstencionismo de Alem o del abstencionismo de la resistencia peronista, que tiene puntos de comparación y puntos que no sirven para la comparación. Esto es así. Mi experiencia del 2001. En las legislativas del 2001 ganó, el abstencionismo incluye el voto en blanco y la anulación, ¿eh? El abstencionismo quiere decir el no votar. Ganó el no voto, no votar positivamente, ganó el no voto. Un par de meses después, al mediodía, un terrible día que fue el 20 de diciembre, donde asesinaron un montón de personas, más de 30 personas, la mayoría en la Plaza de Mayo, me detienen a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, es el único caso, el estado de sitio, donde el Ejecutivo y sus funcionarios pueden decidir la detención de una persona sin fundamento jurídico. Entro a una comisaría a las 2 de la tarde. Salgo de la comisaría a la madrugada del otro día. Había una señora que se llama Patricia Bullrich, que ya era Pepita la Pistolera, pero con el cargo de ministra en otra cartera. Y un presidente que había llegado en nombre de la transparencia, pero había generado el más escandaloso caso de corrupción, que fue la famosa Banelco, que se habían ido con el rabo entre las piernas en un helicóptero. Porque las elecciones legislativas del 2001 habían puesto de manifiesto lo que yo creo que es la situación de hoy, que es la ilegitimidad del gobierno. Pero eso lo tenés que fundamentar. ¿Por qué decís que es ilegítimo el gobierno? Vos sos abogado, además. Porque la legalidad y la legitimidad son dos cosas distintas. Y hay legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Lo que, desde mi punto de vista, humilde punto de vista, si todavía tenemos derecho a opinar sin que nos acusen de subversión, ¿no? Desde mi humilde punto de vista, la ilegitimidad de ejercicio se obtiene cuando se empiezan a romper las mandas constitucionales. Dicho esto, también digo que las elecciones que ganó el gobierno, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, las ganó con el 15% del padrón electoral. Es decir, no es una abrumadora muestra de apoyo de la capital federal al gobierno de Milei. Pero más allá de eso, aunque fuera un gobierno que tuviera mayor apoyo electoral del que tiene, que no es tanto, en la ruptura permanente con las pautas de convivencia democrática, el agravio del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Argentinas
direccionado a personas particulares del campo cultural, del campo periodístico, del campo político. Y podría seguir repitiendo, los agravios a colegas que no son precisamente marxistas revolucionarios de ustedes, a los que se ha señalado de una manera... ¿Pero te parece que alcanza a eso que nosotros lo comentamos todo el tiempo, nos parece un espanto? Ahora se agrava. A ver. Fundamentalmente con el hecho de mayor envergadura, que es la proscripción, llamada jurídicamente inhabilitación de Cristina, fomentada tanto por el gobierno de Macri como por el gobierno de Javier Milei, que tienen muchos funcionarios en común. Y yo puedo dar un ejemplo, sin querer ser autorreferencial, de lo que me pasó a mí. No sé si ustedes escucharon al jefe de la policía y a Patricia Bullrich. Sí. Ambos confesando que mi detención fue producto de una decisión política de Patricia Bullrich y de Javier Milei. En un Estado de derecho, el Poder Ejecutivo no ordena una detención del presidente de un partido opositor, que además lleva la causa Libera, que es la causa que más les preocupa al gobierno, ni empieza a manipular su celular, porque secuestraron mi celular. El juez todavía no dictó ninguna orden para la apertura del celular y ya lo están manipulando, cosa que mis peritos ya se pronunciaron. ¿Qué imaginas que va a pasar? Yo planteo que hay una ruptura de las reglas de juego. Estábamos jugando a las damas en un tablero y ahora nos sacaron la ficha de las damas, nos pusieron ficha de ajedrez. Y con la ficha de ajedrez se juega otro juego. No lo tengo muy claro cuál es ese juego. Me cuesta mucho pensar. Probablemente termine sucediendo, pero me cuesta mucho verme a mí mismo dentro de 3 semanas discutiendo las listas de la provincia de Buenos Aires. Me duele pensarlo así. Pero va a pasar. Es muy probable que pase. Lo que yo creo que sí va a suceder, porque veo mucha pibada en el aguante a Cristina, es que el cristal de la generación de cristal se va a romper y va a emerger algo más duro. Algo más duro en términos de militancia, ¿no? O sea, lo que era nuestra generación del 2001, que era una militancia que sabía que tenía que sacrificar algo para obtener un resultado en términos de justicia social. La tónica general de la personalidad política de Cristina fue la confrontación con factores de poder. El poder judicial es un factor de poder. El poder mediático es un factor de poder. Los organismos transnacionales de crédito son un factor de poder. La sociedad rural es un factor de poder. Las grandes corporaciones, económicas, son factores de poder. Y para cada una hay una medida. La clase media acomodada es un factor de poder. Entonces, desde luego, hacer el régimen de empleadas de domicilios particulares. Yo conozco un montón de señoras que estaban muy enojadas por eso. El estatuto del peón rural. Reponer el estatuto del peón rural. Para decirte cositas, ¿no? Cositas. La ley de medios audiovisuales, bastante buena, de hecho, que no tiene nada de antidemocrático, molestó un montón de gente. La posición de confrontación con el Fondo Monetario Internacional molestó un montón de gente. Te voy a dar otro ejemplo. El reconocimiento del Estado palestino molestó un montón de gente. Entonces, cuestiones geopolíticas, ¿no? El no al ALCA fue anterior a Cristina, pero parte del mismo ciclo político. Molestó un montón de gente. Y planteos de reforma judicial molestaron un montón de gente. Desde luego que esto es una consecuencia de estas cosas.